al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea todo honor, toda gloria, todo imperio sobre los siglos y de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Dios. A Él le alabamos, le glorificamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser. Estábamos hablando de Pedro y de la experiencia que él de una u otra manera tuvo que enfrentar después de haber partido el Señor Jesucristo. Aproximadamente el año 47 al año 65, Nerón era gobernador de Roma y Nerón hizo una persecución mortal al pueblo cristiano. Como sabemos también por la historia, el año 64 hubo un incendio en Roma que Nerón acusó a los creyentes cristianos, quienes habían sido objeto para incendiar Roma. Y esto trajo consigo la persecución más severa que en todos los tiempos existió. Lamentablemente, muchos fueron enviados a las hogueras, al foso de los leones. Algunos los sacaban en los cosos para que los leones se los comieran a vista y paciencia de todas las personas que asistían a los cosos. El pueblo cristiano era completamente perseguido desde el punto de vista mortal por Nerón y todos sus secuaces. Y no solamente eso, sino que también los judíos formaban parte del complot para destruir al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Los judíos daban señas donde habían los cristianos para destruirlos, daban señas si se habían confabulado con el imperio romano para tratar de destruir al pueblo de Dios. Entonces, viendo desde el punto de vista histórico, Pedro está escribiendo al pueblo de Dios esta carta para alentar, para animar, para consolidar la vida de aquellos que verdaderamente permanecían en el Señor. Ahora, no podemos decir claramente que Dios no lo eligió para eso, lo eligió para eso. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora tenemos la virtud y la gracia de poder tener este libro bendito que es la palabra de Dios en nuestras manos y de poder seguir a Jesucristo como lo siguieron los cristianos primeros. Y le damos las gracias al Señor por ello. Ahora, otra de las cosas muy importantes que debemos comprender es que Pedro, el apóstol, está aconsejando de una manera ferviente, de una manera constante, a que la iglesia permanezca firme a pesar de la persecución. Si nosotros hacemos una remembranza del capítulo 1, el versículo 3, empieza con el título Una esperanza viva. Y luego el versículo 13 del capítulo 1 llama el llamamiento a una vida santa. Luego el capítulo 2, el versículo 4 en adelante, que nosotros debemos acercarnos a Él, a Dios. Piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego nos habla en el versículo 11 que debemos vivir como siervo de Dios en el capítulo 2. Y luego nosotros nos vamos rápidamente al capítulo 3, que nos está hablando de los deberes conyugales y luego de una buena conciencia. En los deberes conyugales vamos a tratar en esta oportunidad porque es importante y necesario entender esto. Es importante y fundamental comprender las raíces de lo que estamos hablando y compartiendo. Recordemos entonces que la reseña histórica nos dice pues que habían sido esparcidos, que habían sido expatriados los judíos cristianos, y en la dispersión habían llegado a Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ellos llegaron a estas ciudades, a estos países, a estas naciones, y aprendieron las costumbres de ellos.
Esto es importante entender. Aprendieron las costumbres de cada país, de cada nación, de cada pueblo, y las llevaron para ser propiamente hablando de una manera personal, ellos y su familia. Y recuerde que en aquel entonces era el imperio romano que dominaba todo Asia, que dominaba todo el mundo. Y el imperio romano había impuesto no solamente los impuestos, no solamente había impuesto su autoridad o su autoritarismo, sino había impuesto su cultura, había impuesto sus creencias, había impuesto sus religiones. Y el pueblo cristiano tenía que, de una u otra manera, prevalecer en lo que él había creído. Sin embargo, vuelvo a repetir, las costumbres las habían aprendido sus hijos, sus esposas. Y en esta parte del capítulo 3 de la carta de 1 Pedro al pueblo cristiano, nos está hablando justamente de los deberes conyugales. Ahora, ¿por qué tomo esta parte? ¿Sabe por qué tomo esta parte? Porque debemos comprender de una manera consciente que el problema en la sociedad es problema de la familia. Que el problema durante todas las etapas de la vida que han existido y se han formado han sido porque no ha habido y no ha existido una actitud consciente respecto a los valores de la familia. Y aquí Pedro está hablándole primeramente a las damas, y en esto quiero enfatizar porque mi mensaje en esta oportunidad no es para ustedes las damas, sino para nosotros los caballeros. Pero es necesario comprender que en ese capítulo 3, en estos versículos, del versículo 1 al 4, nos habla cosas muy importantes y trascendentales que debemos nosotros tomar en cuenta. Lo primero es que el Señor nos habla aquí en estos versículos algo trascendental que debemos considerar en la vida diaria, en la vida de nuestra relación desde el punto de vista con la esposa. El capítulo versículo 1 nos habla que la mujer debe sujetarse a su marido, pero debe someterse y sujetarse como el Señor lo ordena. Y el segundo tema, en el versículo 2, le dice a la mujer considerar vuestra conducta que sea casta y respetuosa, que la conducta de la dama cristiana, de la hija de Dios, debe ser casta y respetuosa. No voy a entrar a tallar profundamente, vuelvo a repetir, porque el mensaje es para nosotros los caballeros, pero es necesario resaltarlo. El versículo 3 dice que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. Que el atavío sea el interno, que debe comprender la dama, que debe tener mucho cuidado en la vestimenta desde el punto de vista que honre, glorifique a Dios y que respete a su esposo. Y el cuarto punto que debemos comprender ahí es que así como las mujeres antiguas eran ejemplo, las mujeres hoy también lo deben ser. Y el quinto es que esas mujeres santas esperaban en Dios sometiéndose a sus propios maridos. Y el versículo 6 nos habla de que así como Sara era obediente a su esposo Abraham, la cual vosotras sois hijas, entonces ustedes también lo sean ahora. Esta parte es muy importante. ¿Por qué razón? Porque le está hablando a la dama, a la mujer, le está hablando de 6 principios importantes que debe tomar en cuenta con respecto a la relación familiar con su esposo. 6 principios importantes. Sin embargo, al hombre le da un principio solamente. ¿Por qué razón?
Porque es importante, varón, amado hermano, siervo de Dios, hijo de Dios, esposo de tu esposa, padre de tus hijos, debemos comprender que Dios nos llama a esta responsabilidad. Miren lo que dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué Dios nos llama a nosotros a que vivamos con ella sabiamente? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque usted y yo somos la cabeza de la familia. Porque usted y yo somos la cabeza del hogar. Porque lo que haga usted, lo que haga yo con mi familia, va a ser el día de mañana ya demostrado a través de los hijos. Porque eso es lo que verdaderamente realizamos. A menos que haya una infracción dolosa de infidelidad. Note, por favor, de parte de la dama, de parte de la mujer, que tenga que existir completamente una interrupción a este plan que Dios ha establecido para la vida de la familia y del hogar. Amado, amada, la infidelidad, la infidelidad, la infidelidad en el matrimonio es como poner dinamita en la casa del hogar y destruir todo. Por eso el Señor nos habla que debemos mantenernos íntegros. El primer principio que debemos considerar es que usted se casó con su esposa y con su esposa debe permanecer. Es que usted se comprometió con su esposo y con su esposo debe permanecer. No debe existir otra persona ahí, a menos que sean sus hijos. Debemos considerar esto. Y cuando el Señor está hablando al hombre aquí, que debe actuar con sabiduría, que debe actuar de una manera no indolente, sino sabiamente, le está diciendo al varón que debe tener la destreza y la capacidad de ser una persona inteligente para actuar. En otras palabras, las emociones tenemos que dejar de lado. Los sentimientos tenemos que dejarlos de lado. Porque hay momentos para demostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones a la vida de la pareja, a la vida del esposo y de la esposa. Pero al hombre le llama de una manera frontal que debemos actuar y vivir con ella sabiamente. Para nosotros es mucho más fácil que para las damas. ¿Por qué razón? Porque las damas en el hogar, las esposas en el hogar, están movidas todo el día por los sentimientos y emociones. Por los sentimientos y emociones de los niños, por los sentimientos y emociones de repente de los problemas que tienen que enfrentar de una manera diaria y responsabilidades, por enfrentar las situaciones de repente caóticas, de necesidad, de situaciones que están desarrollándose en la vida y que inesperadamente vienen tratando de afectar el corazón de la tranquilidad de la familia. Los niños en el colegio, los niños pelean, las situaciones de dolor, ya que viene un problema del agua, de la luz, qué sé yo, no, tantas cosas que suceden dentro de la familia y dentro del hogar. Por eso nosotros, varones que estamos en el trabajo y llegamos de repente a altas horas de la tarde a la casa, debemos considerar que debemos actuar sabiamente, con sabiduría, y no con sentimientos y emociones, no con deseos desde el punto de vista personal, sino actuando de una manera sabia, de una manera inteligente, con sobriedad, con dulzura, con tranquilidad, con paz, porque ellas necesitan
ser alimentadas por ese bien que Dios nos ha permitido en la vida. Entonces, la Biblia nos dice aquí claramente que debemos vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Qué interesante que no nos dice la palabra del Señor que debemos actuar sabiamente desde el punto de vista de nuestra posición, desde el punto de vista de nuestras características, desde el punto de vista de nuestra mirada en el hogar, en la familia, o de nuestros sentimientos y emociones. Estuve cargado en el trabajo, tuve problemas en el trayecto a la casa, entonces voy a descargar todo mi dolor y todo mi despecho y todos mis problemas contra mi esposa y mis hijos. No, no, no. Nosotros tenemos que llegar al hogar y tenemos que actuar sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Es importante, ¿no? Qué responsabilidad. Nosotros los caballeros tenemos más dominio en esa área con respecto a los sentimientos y las emociones. Por eso Dios nos llama a que debemos actuar con ellas sabiamente, dándoles el lugar como vaso más frágil para no herirlas, para no afectarlas, para no humillarlas, para no ir contra sus deseos, sus sentimientos, sus emociones y sus anhelos, sino al contrario, tener pues ese, si puedo decir esa palabra, ese manejo, esa sabiduría, esa destreza de poder guiarla, de poder, ¿cómo se llama?, dirigirla hacia la presencia de Dios, que es lo más importante, hacia los valores que Dios ha establecido, que es lo más importante que nosotros podemos hacer con ellas. Pero también dice lo demás, y algo tan imprescindible que debemos considerar. Y como acoherederas de la gracia de la vida. ¿Qué nos quiso decir el Señor a través de Pedro? Como coheredera de la gracia de la vida. Es importante, ¿no? Es trascendental. Es necesario que tú y yo lo entendamos. Ellas fueron escogidas por Dios para traer al mundo a los hijos. Ellas fueron escogidas por Dios para que a través de ellas se formen en su vientre tus hijos. Formen su corazoncito, su hígado, sus deditos, y día a día, dentro del vientre de la madre, va formándose los tejidos, las células y todo lo concerniente a la vida del ser humano. Cuando el Señor está hablando que ellas son coherederas de la gracia de la vida, nos quiere decir, la palabra de Dios, que ellas son copartícipes con Dios para formar en su vientre aquel hombre o mujer que posteriormente va a venir al mundo. Dios le dio esa característica, Dios le dio ese don, Dios le dio ese regalo, y por haber sido partícipes dentro de la relación desde el punto de vista personal, amical, juntamente contigo, por esa razón tú debes amarla y honrarla, debes respetarla, debes amarla, debes tener constantemente el pensamiento que quienes van a buscar a su madre son los hijos, y quienes van a defender a los hijos mucho mejor dentro del hogar, dentro de la familia, son las mamás, porque ellas los llevaron dentro de su vientre, en algunos casos 8, y en la mayoría de los casos 9 meses. Ellos fueron formándose allí. Y quiero en estos momentos tomar un tiempo para compartir con los jóvenes que están casados y que tienen a su esposa de repente embarazadas. Quiero compartir contigo toda actitud que tú tengas con tu esposa
Toda acción que tú tengas con tu esposa, sea positiva, sea negativa, sea de tristeza, sea de alegría, sea de enojo o sea de gloria, de gozo dentro de la familia, todo eso lo va a percibir el niño. Y lo percibe durante todo el embarazo que tiene su mamá. Lo percibe en cada momento, en cada instante. Por esa razón es que muchas veces vemos niños demasiado inquietos y nosotros muchas veces decimos, no nos damos cuenta tampoco, decimos, ¿qué es lo que pasa con este muchacho? Y es que su mamá llegó a un estado de embarazo delicado, un estado de embarazo de tensión, un estado de embarazo lleno de problemas, lleno de injusticia por causa del varón. Por eso tenemos que tener cuidado con respecto a nuestro pequeño. Por esa razón es que Dios nos llama a nosotros los varones que debemos vivir con ellas sabiamente. Que pongamos nuestros sentimientos de lado, que ubiquemos nuestras emociones de lado y que utilicemos el cerebro, que utilicemos la ciencia, que utilicemos los valores espirituales para poder desarrollarnos de una manera eficaz dentro de la relación con la esposa. Porque ese ser que lleva dentro es un ser que te va a acompañar toda la vida aquí en esta tierra. Por ello debemos encomendar nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra voluntad al Señor para no caer en descrédito y afectar el corazón de la esposa cuando está embarazada. ¿Sí? Entonces es importante, pero lo más importante de todo esto es ¿saber por qué? Por ti y por mí. Y dice la palabra del Señor en la parte final, en este versículo. Les voy a leer nuevamente todo el versículo para entrar a detallar lo que nos dice el Señor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso necesitamos valorar lo anterior. Por eso necesitamos ubicar a la esposa en el lugar que le corresponde. Por eso es que necesitamos entender que debemos tener un grado de resistencia cuando ella se enoja, cuando ella se porta mal, cuando ella se incumple, cuando ella nos falla. Debemos actuar con sabiduría nosotros los varones y debemos considerar que si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, no pongamos estorbo. Y el primer estorbo que nosotros ponemos es cuando maltratamos a la esposa. Es cuando herimos el corazón de Dios y el corazón de la esposa. Es cuando alteramos los valores dentro de la familia, dentro del hogar, y nuestra esposa está completamente afectada desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista materno. Óigame, es necesario que entendamos nosotros, los varones, que Dios quiere escuchar nuestra